10:12 de la mañana, estamos ahora con nuestro invitado. Nos acompaña Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido. Muy bien. Bienvenido, Carlos, a 7.3 Noticias. Hemos vivido una jornada. ¿Qué te ha parecido la jornada de ayer, los resultados? Bueno, creo que ha sido un proceso electoral bajo estrés, ¿no? Es lo que yo llamaría un proceso electoral bajo estrés profundo. No termina todavía porque hay votos que todavía están pendientes de ser contabilizados. Ya estamos a más del 90 y tantos % y entonces parece que es difícil de revertir esa cifra, Sí, aun cuando... al 92,6 hemos recibido últimamente de OMP. Así es lo último que se ha dicho y sigue siendo PPK, digamos, el que lidera, aunque la distancia se ha reducido, ¿no? Ahora, ¿cómo entender esta elección, no? Sin duda un proceso tan difícil que hemos vivido en los peruanos, que finalmente, todos dicen, por fin se acabó este tema. Ayer ya fue la elección en la segunda vuelta y se habla de empate técnico. Sin embargo, esta digamos, es irreversible esta cifra, ¿consideras tú? Yo creo que es muy difícil de cambiar ahora, aunque todavía falta, y esto puede llevarnos a una decisión de voto a voto realmente, ¿no? Hay mucha, digamos, el margen se está reduciendo poco a poco. Es cierto que todavía faltan algunos votos de algunas regiones, el voto del extranjero, aunque allá también parece que ha ganado PPK en muchos países. Entonces, ¿el voto rural? El voto rural, que todavía es difícil de calcular. Lo rural en el Perú en general es difícil hoy día de determinar, hay mucha aglomeración. Escuchábamos a Keiko Fujimori señalar, y a los correligionarios, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular señalar que todavía tienen ellos optimismo y que apelan un poco a conocer el voto rural que reflejará. Sí, bueno, dependerá mucho de dónde viene el voto rural, pero pareciera que el norte ya está contabilizado casi al 100% muchas de las regiones. El sur falta, y es justo en el sur en donde hay muchas regiones que han cambiado su voto radicalmente. Ahora, ¿el sur dirime una vez más esta elección? Una vez más, y yo creo que es claro que el poder realmente está en manos de los ciudadanos y que especialmente en el sur es donde hay una definición donde se inclina la balanza en las últimas horas. Y creo que eso es algo bien interesante porque quien ha estado riendo hasta ahora no es el que ríe al último, y quien ríe al último a veces es el que ríe mejor. Eso dice el dicho, y creo que es lo que está pasando. Refrán, ¿no? Sí, un dicho muy popular. Muy popular, pero que tiene certezas, ¿no? O sea, y por eso es que todavía hay que esperar, porque de aquí las horas que vienen hay que seguir esperando, ¿no?, para saber. Ahora, lo cierto es que al 92,6% PPK con 50,32 y Keiko Fujimori con 49,68. ¿Qué ajustado termina siendo, y eso habla del estrés nuevamente, el que tú mencionabas, este resultado en las elecciones? Que nos puede llevar a algo mucho más complicado todavía. ¿Qué pasa el día después de mañana? O sea, mañana tenemos los resultados finales, se declara ganador a uno de ellos, seguramente podría ser PPK, parece ser lo que la tendencia dice. Y claro, viene entonces un gobierno. Donald Carroll, un profesor norteamericano, habla tiene un libro maravilloso que se llama justamente Estados bajo estrés, o el Estado bajo estrés. Y creo que vamos a entrar a eso, a un gobierno bajo mucho estrés, porque tiene que negociar con varios. Sí, bueno, ya lo han dicho el señor Vizcarra hace un instante nuevamente, Mercedes Arauz. Y en ambas tiendas siempre se apeló al tema del consenso, ¿no? Ya en la configuración en la que, por ejemplo, supongamos que se confirme esa tendencia y que Pedro Pablo Kuczynski sea el presidente, ¿qué va a hacer a partir del día de mañana? ¿Cuál va a ser la estrategia a manejar un país con esta configuración, por ejemplo, en el Congreso? Yo creo que es muy importante leer correctamente lo que la propia elección ha dicho. Tenemos un sur que ha cambiado su voto en algunas regiones. Puno, Cusco, Arequipa, ha ganado PPK, y antes ganó en algunos casos Keiko en la primera vuelta. Entonces ha habido un revés. Por ejemplo, ¿Arequipa? Arequipa, por ejemplo, ¿no? Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, son regiones que hoy día le dan el voto, pero no ha sido una discusión solo sobre el modelo económico. Creo que acá hay un mensaje de una cultura política nueva que se crea en el país, producto seguramente de un cambio generacional también, en el que se empieza a valorar mucho más la democracia, los derechos humanos, la no corrupción, el peligro que puede representar un narcoestado. ¿Qué fue lo que provocó este viraje de 6 puntos? Revierte 6 puntos en 3-4 días. 3-4 días. Hay elementos claves. Me parece que el problema, por supuesto, de esta investigación de la DEA sobre uno de los personajes claves del fujimorismo, el tema de Klimper con algunos le llaman error, pero otros dicen, bueno, de repente hubo más dolo ahí en la acción, equivocada, segura. ¿Por qué crees que el tema Klimper fue decisivo? Porque creo que... Ramírez fue un tema que se supo manejar, ciertamente. Sí, se manejó un poco mejor. Lo de Klimper era terrible por la imagen que él representaba dentro del fujimorismo de ser alguien que ponía balance, neutralizaba las pasiones dentro del fujimorismo y que por lo tanto le ponía la cuota de serenidad al proceso. Yo creo que cuando se descubre algo como esto, y de credibilidad, entonces cuando se descubre algo como esto, quiebras esa credibilidad y entonces se empieza a ver... Se te cae el pedestal. Se te cae el pedestal. Y el último elemento ha sido el de el celular de Montesinos. La figura de Montesinos. Que entonces aparece nuevamente presente. Separándola de Fujimori en sí, ¿no? Separándola de Fujimori,
pero representando el mismo fujimorismo, el vladimontesinismo de estos 90, que han sido la gran mochila que ha cargado Keiko hasta ahora y que yo creo que le han costado mucho. Keiko nuevamente se queda al borde en la elección, y creo que es porque seguramente no está deslindando lo suficiente, hablando solo de errores del padre en lugar de hablar claramente de lo que ha sido un proceso corrupto. ¿Cuánto le cuesta a Keiko Fujimori, por ejemplo, el tema de los deslindes, ¿no? Porque tú te preguntas a una persona, en el caso de Ramírez, mantenerlo, protegerlo, quizás no sea la palabra, pero no hacer ese deslinde categórico que probablemente el pueblo espera. Bueno, yo creo que la evidencia son las elecciones, ¿no? O sea, si esta elección la pierde, si los resultados, si esta elección la pierde, creo que el mensaje es claro: no estás haciendo los deslindes suficientes para darme la credibilidad. Recorrer el país como lo ha hecho casi como nadie, ¿no? No, porque el sur también, ojo, tuvo 2 regiones en las que ganó PPK y todas las demás las ganó Keiko en primera vuelta. Y en una segunda vuelta hay 12 regiones que le dan el voto a PPK versus las otras 14 de Keiko. Entonces, claro, es un mensaje claro que yo creo que además el nuevo gobierno, si es el de PPK, tendrá que recoger. Se anuncian voces de un cogobierno. Es peligroso, me parece, porque creo que hay que leer que la población justamente ha deslindado con esto y entonces no espera un cogobierno, aunque es cierto que se necesitarán y se esperarán por la gobernabilidad del país, negociaciones y diálogo con la oposición y con el fujimorismo, porque son fuerzas políticas democráticamente elegidas en el Congreso también. ¿Crees tú que esta información que salió este viernes, justamente a horas de las elecciones, en relación a la de Vladimiro Montesinos, eso ha sido decisivo, crees tú? Yo creo que sí. El caso de lo de Montesinos ha sido clave porque es lo que finalmente genera la duda sobre si efectivamente este fujimorismo que nos presentan hoy y que a muchos ha convencido es real o no. O sea, si es que realmente ha habido un cambio y si los deslindes no se hicieron a tiempo, aún con el acta mostrada en el debate presidencial, yo creo que aún así estos son símbolos y signos claros para mucha gente que efectivamente el fujimorismo no está cambiando del todo. Y eso es algo que tendrá que valorar el fujimorismo si quiere seguir adelante en las próximas elecciones. Ahora, ¿cómo entender este tema, no? Así es la política un poco a veces compleja, porque fíjate, si vemos en el Congreso, son 73 congresistas que saca adelante el fujimorismo. Sí, y lo que significa que en realidad también es cierto, tiene un arraigo popular importante. Y ojo, Keiko hizo su trabajo a los 5 años. Exacto. Y fue y viajó como lo hacía su padre, que por cierto es algo que ningún otro presidente ha hecho. Fujimori, hay que reconocerlo, viajó a todos los lugares del país, visitaba y se ensuciaba de los zapatos, dicen algunos. Yo prefiero no usar ese término porque creo que nadie se ensucia realmente con los ciudadanos, al contrario, ¿no? Hay que acompañar a los ciudadanos. Pero creo que eso es un aspecto interesante porque Keiko, si bien es cierto, busca hacer el deslinde de ser el nuevo fujimorismo, ha utilizado probablemente estrategias muy parecidas a las de... que bueno, no han sido malas. No han sido malas, pero además es lo único que le queda porque ella en sí misma no tiene tampoco ningún tipo de experiencia concreta de gobierno, gestión, más allá de haber sido primera dama o congresista, y además con muchos cuestionamientos sobre su permanencia en el Congreso, su asistencia y su... O los proyectos de ley sacados adelante. Y su efectividad. Entonces uno diría, ella no tiene CV, ¿no? No tiene currículum. Pero ¿qué tan justo, positivo, o qué tan justo es, digamos, que los padres paguen por los pecados, podríamos decir, o algunos errores de los hijos paguen por los errores de los padres? ¿En política nada es casualidad? Nada es casualidad, pero yo creo que además en política uno lidera valores nacionales. Y cuando uno lidera valores nacionales, si mi padre, mi hermana, mis hijos cometen errores, infracciones y cometen delitos, yo creo que es un deber de los funcionarios públicos decir claramente. El presidente Ollanta, en el fondo, ha dado un buen mensaje también. Ha mantenido a su hermano en prisión por una acción que exige el cumplimiento. Ha podido indultarlo. ¿Lo ha mantenido él? Pero lo ha mantenido, digamos, ha podido indultarlo, a eso me refiero. ¿no? Correcto. Ha podido indultarlo durante su gobierno. Entonces, en el fondo, ha preferido no hacerlo. Y eso me parece un elemento interesante, porque significa, de algún modo, que yo pongo coto sobre los que terminan siendo mis familiares. El gran peligro de la política, en mi opinión, es que uno, claro, está rodeado de sus familiares, de sus amigos, de sus cónyuges, y eso, si uno no hace deslindes claros, puede resultar un problema de valores para el país, que la gente hoy día... Por lo tanto, el mensaje es que la gente, la población, necesita mensajes claros, ¿no? Categóricos, no probablemente ciertas ambigüedades. Este movimiento de la juventud, el movimiento no a Keiko, esta efervescencia que podemos ver en los jóvenes el día de hoy, ¿qué tanto pesa? Muchísimo. Yo creo que en parte esta elección tiene que ver con los liderazgos fuertes de una organización de redes sociales, pero que se ha movilizado y ha tenido la capacidad de movilización que hemos visto en la última marcha contra Keiko. No ha sido poca cosa, yo creo que ha sido muy importante para generar un impacto. Creo que el no a Keiko ha funcionado y son nuestros indignados en el fondo en el Perú.
Y lo segundo es un liderazgo de algunos que han tenido la correcta oportunidad de decir, quizá algunos consideran que ha sido tarde. Yo creo que en el fondo no fue tan tarde. Cuando Verónica Mendoza sale y le dice a la izquierda, superando los cuestionamientos del modelo económico, y le dice al Perú, por favor, pensemos en el Perú y votemos por PPK. Ahora, Martín Vizcarra decía esta mañana, hace un instante, ¿no? Que agradeció a Verónica Mendoza. Y yo te preguntaba antes, el sur dirime una vez más una elección en el Perú, porque miremos lo que pasó con el presidente Humala. Sí. Nuevamente, ¿el sur es Verónica Mendoza? Yo creo que Verónica Mendoza tiene una gran influencia en el sur, ¿no? Pensemos en Cusco, por ejemplo, ¿no? Donde ha habido una votación importante, Arequipa, ¿no? Yo creo que el sur además está mirando muy críticamente siempre el modelo económico, el status quo, aquello que le afecta. Recordemos el arequipazo con Toledo. Pero no hay gran diferencia en el modelo económico. No, por ahí eso, no va la cosa, por eso entre insisto, Keiko y PPK, ¿no? Por eso insisto, creo que además es bien importante, porque entonces en la izquierda y el sur le dan el voto a PPK, pero se lo dan además con condición. En una condición algunas veces implícita y otras más explícita. Pero lo cierto es que no le están diciendo, no hemos formado una coalición para que gobiernes y ganes. No es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. Le estamos dando el voto, pero ojo, vamos a hacer oposición. Claro. Porque creo que en el fondo, en este momento de la segunda vuelta, ya la discusión no era sobre el modelo económico, era sobre los valores democráticos y derechos humanos y la no corrupción. En la elección, ha pesado muchísimo. Pero ahora que hay que gobernar, no hay que olvidar desde el gobierno, y hay que recordarle al gobierno que ese voto vino desde una izquierda que exige que el viceministerio de Interculturalidad no se mueva. Y que al contrario se fortalezca, que el Ministerio del Ambiente siga siendo fortalecido, porque es un proceso en el que todavía estamos muy al inicio, y que por lo tanto los conflictos sociales merezcan una atención particular, porque el crecimiento económico basado en la industria extractiva no es suficiente. ¿Y cómo ves la elección en Arequipa? Por ejemplo, hablando de conflictos sociales, de Tía María. Tía María, por ejemplo. Es cierto, pero en Arequipa ha ganado. Entonces, nuevamente, creo que es un voto de confianza condicionado. Claro. Y creo en ese sentido que PPK la tiene más difícil. La va a tener más difícil, porque tiene que crecer económicamente y sostener la economía, pero tiene que tener el cuidado de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente. Carlos, disculpa, te estoy cortando. Tengo la impresión que en el equipo de PPK han sido más prudentes en las promesas. Mucho más que Keiko, sin duda. Sí. Digamos, en el decir voy a hacer esto, sabiendo que estamos en un tema económico difícil, y no solo en el Perú, sino en el mundo. A pesar de todo, ha sido más claro, pero no ha dejado de ser la derecha, pero... O sea, yo creo que PPK no deja de ser, y no ha dejado de ser la campaña la derecha peruana. Por eso sus propuestas han terminado siendo siempre más o menos coherentes con su modelo básico. El problema es que ahora tiene que gobernar, como decía Martín Vizcarra en la mañana, para todos los peruanos. Y eso incluye al gran sector de la izquierda que le ha dado el voto. Y los conflictos sociales, que no es el suyo, y que es de la izquierda, y que cuestiona la minería. En algunos casos se opone, pero en otros no se opone. Solo cuestiona y dice, garantízame el medio ambiente, garantízame el derecho a los pueblos indígenas. La ley de la consulta previa, La consulta previa. Entonces, esos son los temas en los que yo creo que va a tener que hilar fino, más allá de negociar políticamente con un Congreso de 73 congresistas fujimoristas. No la va a tener nada fácil. Es la tercera fuerza, no la segunda, en congresistas, pero tiene que también crecer económicamente, y entonces el MEF es otra fuerza con la que tiene que lidiar, y las regiones, y a la vez con este otro tercer grupo que es este país al que no le prestamos atención y que son los grandes vulnerables de nuestro país. Los indígenas, las comunidades nativas, las comunidades campesinas, originarios, ¿no? que están alrededor de los proyectos mineros, petroleros y gasíferos, y que normalmente en todos estos años han tenido un enorme olvido por parte del Estado. Yo creo que ese es un tema clave. De los conflictos sociales. El tema de conflictos sociales deberá tener un capítulo central en este gobierno. Pero ojo, yo he dicho en algunos papers y conferencias que el problema de los conflictos sociales es un problema de política pública. Si yo voy a promover inversión en alguna zona, yo tengo que antes ir y crear condiciones y acompañar a mi comunidad junto a la empresa para crear política pública. Y la consulta es una herramienta útil para eso, porque creo que genera un diálogo intercultural. Y para ello necesitas fortalecer el Ministerio de Cultura, como tú muy bien decías, porque necesitamos intérpretes y que a la gente le digan en su lengua, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos peruanos. Sí. Porque ojo, nadie espera que se impida la inversión, porque nuestro país necesita inversión privada, necesita crecer económicamente, pero esto hoy día no está reñido, o en el mundo no está reñido de la protección ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas, al contrario. Entonces, ese camino un poco ahora, es Carlos, importante. al aspecto político, estrictamente en el tema, un poco más ahondar en la cuestión ejecutivo-congreso, que es fundamental que haya aquí una relación mínimamente llevadera, ¿no es cierto? ¿Qué ves? ¿Qué esperar? ¿Qué tiene que sintonizar o decodificar el equipo de Pedro Pablo Kuczynski de ganar oficialmente estas elecciones para sacar adelante esta relación? Yo creo que, bueno, ahí un gobierno
Claro, un gobierno de Keiko era mucho más sencillo porque tienes una mayoría e incluso hasta sencillo pero también peligroso, y es lo que yo sospecho que la población ha visto y ha votado por eso, por la otra candidatura. En el caso de PPK es la tercera fuerza política, no tiene sino la tercera fuerza, por lo tanto tiene que dialogar con la oposición, que va a ser oposición y ya anunciaron que van a ser oposición. Esperemos que una oposición inteligente y proactiva y positiva, y dialogante y moderna. Pensando en el país, Pensando ¿no? en el país. Y tienes a 73 congresistas, muchos de los cuales ciertamente son, creo que 11 congresistas fujimoristas del partido, y todo el resto son en realidad de regiones, tiene uno en cada región, por lo menos, y tienes congresistas interesados también en formar parte de este proceso político de los 5 años. Creo que hay una oportunidad de tender esos puentes, que yo siempre digo en el caso, ¿no?, de generar consensos y diálogos y negociaciones. No cogobiernos, insisto, porque hay que tener cuidado con ese término. Bueno, es que si tú ves el tema de cogobierno, Pedro Pablo Kuczynski recibe el apoyo y el respaldo de diferentes líderes en los últimos días, especialmente el de Verónica Mendoza, se suma el señor Acuña, ¿no es cierto?, entre otros. Con lo cual, ¿hay la posibilidad de un cogobierno aquí? ¿Esto debe asustar o no? Sino más bien, yo creo que hay que tener cuidado con la palabra cogobierno porque, nuevamente, hay que volver a la idea de los votos. ¿Quién me dio los votos? No me los está dando gratuitamente, me los están dando, no es un cheque en blanco. Y entonces me han dicho, tú gobierna, no ellos. Entonces el cogobierno implicaría un gobierno de los dos, y yo creo que ahí hay que tener cuidado. Es cierto que ellos van a sacar un alto porcentaje. Ahí están, en el Congreso, negociemos, tendamos puentes. PPK ya ha tenido puentes tendidos, recordemos que no era muy lejano al fujimorismo tampoco. Tampoco, ¿no? Entonces, y hay muchos actores apoya, dentro de su partido que seguramente tendrán espacios de diálogo, y hay un MEF que tendrá que negociar con las regiones, y hay un congresista por lo menos de cada región en el Congreso hoy día por parte de los fujimoristas. Entonces hay un espacio abierto. No, en las regiones definitivamente. Ahora, lo que sí es cierto es que su gabinete de ministros y su primer ministro son claves. Alguien me decía en la mañana, no van a estar ministros sino santos, ¿no? O grandes políticos, demonios, de repente. Pero grandes políticos, ¿no? Porque tienen que negociar. Y los profesionales, ellos han dicho, vamos a convocar a los mejores profesionales del país, los técnicos. Ellos seguramente va a involucrar, llamar al consenso, a la concertación, pero también a través de las tiendas políticas. Pero nuevamente, creo que hay que tener cuidado, porque en un contexto como este, no puede ser un gobierno de tecnócratas. Va a necesitar actores muy parecidos a los que hemos tenido con el ministro de Educación, ¿no? Un técnico, pero un político también que sabe negociar sus temas con la oposición. Esperemos lo mejor para nuestro país, finalmente, y que se piense en el país, ¿no? Hay que ser consecuente con lo prometido. Yo creo que sí, hay que respetar las decisiones democráticas, hay que saber que hay un nuevo gobierno y que hay que dialogar. Creo que el diálogo en este contexto es muy importante, y la mejor disposición para pensar más allá de nuestros intereses personales en el país. Creo que eso es lo más importante. Es el momento. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana en 7.3. Carlos Salces, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.